presencia del Señor. Es un gusto verle, hermano, a nuestras visitas también y a los que nos ven a través de las redes sociales también sean bienvenidos. Ya que lo haya hecho, bueno, pues lo voy a invitar a que ocupe su lugar. Hoy, antes de empezar con el mensaje, quiero que hagamos un pequeño ejercicio, hermano, para lo cual le voy a invitar a que esté bien atento a lo que le voy a decir. Quisiera que volteara a su alrededor. Bueno, espéreme, deje que le termine de decir qué es lo que va a hacer. Quiero que voltee a su alrededor y observe la mayor cantidad de cosas rojas en 5 segundos. ¿Cuántas cosas rojas hay a su alrededor? Búsquelas. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. Ciérrelos. No me vea. Ahora quiero que me diga cuántas cosas azules observó. Abra los ojos, hermano. ¿Cuántos objetos de color azul recuerda? La verdad. Bueno, unos dicen 1, 2. Hoy el título de la predicación lleva por nombre Abriendo los ojos. Es el título de la predicación de hoy. Ahí va a ver la diapositiva en la pantalla. Quise hacer este pequeño ejercicio porque quiero que se dé cuenta de algo muy profundo de lo que yo quiero hablar en esta tarde. Y eso es que vemos lo que buscamos. Usted observó objetos rojos. ¿Cuántos objetos rojos encontró? Varios. Pero cuando le cambié el color, automáticamente pareciera que los demás objetos no existen, o sea, no los encontró. Ahora, si voltea a su alrededor, se va a dar cuenta de que hay muchas cosas de color azul. Sin embargo, no las observó. ¿Por qué? Porque nosotros observamos lo que buscamos. Y en la vida espiritual, hermano, pasa exactamente lo mismo. Si buscamos lo negativo, eso es lo que va a llenar nuestro corazón. Pero si buscamos el obrar de Dios, ¿sabe qué va a suceder? Van a suceder maravillas. Normalmente las personas siempre nos estamos enfocando a veces solamente en ciertas cosas, observamos nada más lo malo. Y por eso es que lo que enfocas define lo que ves y lo que ves define cómo vives. Se lo voy a repetir. Lo que enfocas define lo que ves y lo que ves define cómo vives. Y hoy quiero basarme en el pasaje de Segundo de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17. Esta es una historia apasionante de Eliseo, el hombre que pidió una doble porción cuando Elías le deja su lugar. Y vaya que le tocó una doble porción, porque si a Elías lo persiguió Jezabel, una mujer, a Eliseo lo persiguió todo un ejército. Entonces, a veces por eso hay que tener cuidado con lo que uno le pida al Señor, porque Eliseo pidió una doble porción y recibió una doble porción de lo que había recibido anteriormente Elías. ¿Ya lo tienen, hermano? Miren lo que dice la palabra del Señor. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, es decir, el siervo de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo dice aquí, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora póngame atención. ¿Qué es lo que está sucediendo? En el versículo 17, Eliseo realiza una oración. Y mire, vamos al versículo antes de que siga. Dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos. ¿Para qué? ¿Cuál es el tema de hoy? Abre tus ojos para que veas.
Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria a Dios. El siervo de Eliseo solamente estaba enfocado en ¿qué? En el peligro. Solo estaba observando que alrededor de ellos estaba todo un ejército, pero no podía ver más allá porque en ese momento el siervo de Eliseo no estaba enfocado. Eliseo veía otra realidad, la protección de Dios que era invisible a los ojos naturales de su siervo. Y hoy quiero hablar acerca de esto y le voy a dar un poco de contexto de manera muy breve. ¿Quién fue Eliseo? Bueno, Eliseo fue un profeta de Israel, todos lo sabemos, que reinó o estuvo en el tiempo del reinado de Joram, hijo de Acab. En ese tiempo el pueblo de Israel tenía un conflicto con Siria, que hasta la fecha persiste. Y los sirios querían destruir a como dé lugar a los de Israel, a los del pueblo de Israel. Y esto era una constante. Cuando uno va leyendo el libro de Reyes, específicamente este pasaje en el capítulo 15, uno se puede dar cuenta de que el rey de los sirios estaba tratando de poner alrededor de Israel todo su ejército para destruirlos, pero no contaba con que Eliseo tenía una visión más grande porque venía de parte de Dios. Y entonces cuando los ejércitos del rey sirio estaban buscando acampar en contra de Israel, el rey de Israel se enteraba por medio de Eliseo que no tenían que pasar por esas zonas. Es decir, Eliseo era una pieza fundamental en la protección del pueblo de Israel, porque a través de Eliseo el pueblo no perecía. Y eso enojó bastante al rey de Siria, porque decía: ¿quién de ustedes les está diciendo a los israelitas por dónde vamos a pasar? Porque cada vez que queremos llegar a ese punto, ya se nos anticiparon los israelitas y ya no están en ese sitio. ¿Qué está pasando? ¿Quién de ustedes está yéndole, verdad, como dirían por ahí, con el chisme a los de Israel para que nosotros no los podamos vencer? Y uno de ellos le dice: no, mi señor, al rey de Siria, no es que haya algún infiltrado, no es que nosotros les estemos dando parte a los de Israel, simplemente que tienen a un hombre llamado Eliseo, y Dios habla a través de Eliseo y les dice por dónde tienen que ir, y si su Dios le dice que no vayan por ese lugar, pues no van. Y entonces manda a traer a Eliseo, y es cuando entonces los rodean. Ya no había de otra, hermano. Los habían encontrado. Habían llegado al lugar en el que se encontraba Eliseo y su siervo. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, de haberla librado varias veces, pero de saber que en ese momento ya no había alternativa? Estaban rodeados. ¿Qué haría usted? Bueno, pues es lo que hizo el siervo. Ahora, y vamos a desmenuzarlo más adelante. Dotán era una ciudad estratégica, pero era pequeña. Era, por así decirlo, humanamente indefendible. No se podía defender esa ciudad. Y lo que hoy vemos es que se utiliza una palabra que en el hebreo es pakak, que es abre tus ojos. Dile a tu hermano que tienes a un lado y dile: abre tus ojos, no te me duermas, abre tus ojos. Pakak, lo que le estoy diciendo. Ya no le digo que se lo diga en hebreo, ¿verdad? Dígaselo en español. La palabra en hebreo es pakaj. Pakaj, ¿por qué es importante hablar o decir la palabra en el hebreo? Porque a nosotros nos la traducen que se le abrieron los ojos, y uno entendería: ah, se le abrieron los ojos, ya abrió los ojos, ¿no? Se despertó. No, pakaj es una palabra en el hebreo que dice: ve más allá de lo que tus ojos están viendo. Ve más allá de lo que tú puedes ver. Mira, hace unos días sufrimos un accidente en la carretera cuando íbamos camino al Congreso de Jóvenes allá en Jalostoc. No fue un accidente grave, que ya parece que mi mamá me va a estar viendo, porque siempre que ve las predicaciones me dice: ay, hijo, ¿qué te pasó? No se me alarme la familia. Gracias a Dios no pasó más de una llanta rota. Se nos reventó una llanta. Pasamos un bache casi llegando a Cuautla, se reventó la llanta, explotó, así, se desmoronó. Ya les enseñé a algunos hermanos cómo está el agujerón, ¿verdad? Y fue un agujerón grandísimo. Ahora, su pastor tiene un problema, tengo que aceptarlo.
Y es que soy muy desesperado, hermano. No soporto que alguien lento vaya delante de mí, me desespera. Y los que me conocen saben que me gusta pisarle al carro. No es un orgullo, se lo digo en buena onda, no es un orgullo. O sea, hay un problema que tengo, que estoy tratando con la ayuda del Señor. Y en ese camino que íbamos para Cuautla, en una curva, salió el bache. Ahora, no es la primera vez que me pasa. Ya en una ocasión anterior con mi hermano, recuerdo que veníamos de pedir a mi esposa en aquel entonces, no sé si habíamos ido a Cuautla a una actividad, no me acuerdo, pero de regreso, por venir muy pegado a un camión, no vi una piedra, le pegué al cárter del carro que tenía mi hermano, le reventé el cárter y nos quedamos en la carretera, porque ya no pudimos mover el vehículo. Me pasó exactamente lo mismo. Venía un vehículo muy lento adelante de mí, por desesperado, venía pegado, así como diciéndole, muévete, ¿verdad? Cristianamente hablando, uno le echa el mueble, no sé si eso sea muy cristiano, pero pues no se movía. Y entonces cuando salió el agujero no me dio chance de reaccionar, no tuve campo de visión, no pude ver más allá. Y esto me lleva a la siguiente reflexión. Muchas veces nosotros vamos a reaccionar de manera precipitada, no anticipada, porque estamos muy cerca o no podemos ver más allá de lo que podemos ver. Si yo hubiera tenido oportunidad de ver ese bache o ese agujero sin ningún vehículo frente a mí, probablemente lo pudiera haber esquivado y no hubiera pasado nada. Sin embargo, ¿qué fue lo que ocasionó que yo tuviera ese accidente? Que no tenía el suficiente enfoque, no pude ver más allá. Bueno, la palabra pakaj significa exactamente eso, es ir más allá, pero no solamente de lo físico, sino habla acerca de una percepción espiritual, no solo de abrir los ojos físicamente, sino de ir más allá. ¿Está aquí? Por muchos meses el vehículo que nosotros tenemos, cuando íbamos en la carretera, presentaba un bamboleo medio raro. Se sentía raro, o sea, se hacía así, o sea, literal, es en serio, íbamos recto y de repente se movía. Y nos sacaba de onda a mi esposa y a mí porque pues estaban buenas las llantas, la suspensión está bien, el vehículo estaba bien, no sabía qué era lo que estaba pasando. Entonces yo decía, pues tal vez es la suspensión, tal vez es la dirección, no lo sé, tengo que llevar el carro a que lo revise, no he tenido tiempo. Dicen la palabra de Dios que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, ¿verdad? Le cambiamos la llanta y ese bamboleo se acabó. Entonces yo dije, en el momento en el que se nos reventó la llanta, nosotros estábamos ya se nos hizo tarde, ya no llegamos con los jóvenes y ya estábamos entrando un poquito en desesperación. Les soy honesto, yo me estresé, me agüité, dije, ay, mi carro, ya le reventé la suspensión porque sonaba muy feo. Y después me vino a mi mente lo que muchas veces yo he dicho del Señor, y le he dicho, Señor, es tu carro, Señor, son tus cosas, no son mías, son tuyas. Así que si son tuyas, tú encárgate. Y mira qué grande es Dios, porque donde se nos reventó la llanta, a unos metros adelante estaba una talachería, nos cambiaron la llanta, pude llevarle el carro a que le cambiaran las 2 llantas nuevas y se acabó el problema del bamboleo. Yo dije, Señor, en días pasados habíamos tenido que estar saliendo muy rápido hacia Cuernavaca. Dije, no cabe duda, quién sabe si tal vez esto que nos sucedió nos evitó un accidente mayor, porque tal vez así como se reventó la llanta aquí a altas velocidades, hubiera explotado la llanta y eso hubiera terminado de manera fatal con nosotros. Y esto lo he vivido varias veces, hermano, en mi vida. Situaciones que a veces no vemos más allá porque nos quedamos solamente con el problema, con la situación adversa, con lo que nos está pasando, pero no vemos más allá. ¿Sabe por qué? Porque nos falta lo que dice la Biblia, que es pecar. No pecar, pacaj, perdón. Pacaj, que es ir más allá de lo físico. Había carros de fuego. En la Biblia son una representación del poder celestial actuando a favor de los justos. Dice un brujo, estaba viendo un podcast donde le entrevistan a un brujo que ya no es brujo, sino que ahora es cristiano. Y él decía que cuando él hacía sus hechizos, cuando él hacía sus trabajos e iba a un panteón, pues no sé si ellos, ¿verdad?, en el mundo espiritual o en esas cosas que se hacen, ¿verdad?, porque pues ya se meten con cosas muy gruesas. Decía que para llegar a tomar tierra del panteón, procuraban tomar tierra de lugares en donde no estuviera secuestrado, no estuviera sepultado un cristiano. Y
Fíjese que yo hace un tiempo estuve orando en mi casa porque empezamos a tener una opresión muy fuerte en la noche. Mi esposa la empezó a tener. Y yo comprobé esto. Porque lo que decía el brujo era que en las tumbas donde los cristianos estaban sepultados se veían lugares muy brillantes, como si fuera algo dorado, decía esta persona en su entender, ¿no? En el mundo espiritual. Decía, las tumbas de los cristianos se ven resplandecientes, doradas. No podemos acercarnos a las tumbas de los cristianos, no podemos tomar sus huesos, no podemos tomar de la tierra. Dice, y lo mismo sucede cuando usted y yo en nuestra casa realizamos oración. Es decir, la gente que es cristiana de verdad, de hueso colorado, que no es cristiana de que viene aquí a la iglesia y se siente y escucha el sermón. No cristiana de que leyó su Biblia 2 veces en la semana. No, cristiano de que se está en oración, intercediendo. Dice, esas casas cuando uno las ve están brillando. Aunque no diga amén, yo lo creo. Porque en ese tiempo que nosotros estuvimos pasando presión, yo le pedí al Señor y le dije, Señor, envía ángeles a acampar alrededor de este lugar. Y el Señor me llevó en una visión y me hizo ver nuestro departamento. Yo se lo compartí a mi esposa, hasta se me pone la piel chinita. Y yo vi mi departamento resplandeciendo por la presencia del Espíritu Santo. Yo lo creo. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, resplandece. Por eso somos luminares, no por lo que nosotros hacemos, sino porque somos un reflejo de ¿quién? Dios. Es bíblico. Ahora, lo que yo le estoy compartiendo es exactamente cómo un hombre podía ver alrededor de ellos carros llenos de fuego. No era tal vez que la demás gente los pudiera ver, porque se necesita de la presencia de Dios, ¿verdad? Lo que dice el hebreo, ¿cuál es? El pekaj, ver más allá, abrir los ojos espirituales, tener la visión que el Señor quiere que tengamos para darnos cuenta que alrededor de nosotros acampan ángeles. Yo no quiero que acampen ángeles, yo quiero que acampe la presencia de Dios en mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Es por eso que los carros de fuego es este poder celestial actuando a favor de los justos. También está la soberanía activa de Dios. Dios actúa aun cuando no le vemos. La fe es una visión espiritual, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que. Entonces estamos hablando de lo que el mismo autor de la carta a los hebreos les está diciendo al pueblo. La fe es la obra que no puedes ver. Son las cosas que te parecen ocultas, que tú no puedes observar, pero que están ahí presentes. Dios está en este lugar. Yo lo creo. Porque gente no puede ver a Dios. Eso lo prediqué hace algunas semanas. No voy a predicar lo mismo de hace unas semanas. Porque la gente no puede ver a Dios, porque no estamos conectados con la presencia del Espíritu Santo. Hay una batalla espiritual invisible. Yo no le voy a hablar acerca de guerra espiritual. Perdóneme. Yo no le voy a hablar de vamos a hacer guerra. Cristo ya venció las tinieblas. Ya no necesitamos andar ahí haciendo guerra. Yo conocí a un pastor en la ciudad de Guadalajara que andaba haciendo guerra espiritual y le pidió a sus feligreses que rentaran una avioneta, y la avioneta la llenaron con aceite de olivo, y entonces el pastor oró por el aceite de olivo y con esta avioneta que era para esparcir lo que son ¿cómo se llama? El fertilizante sobre los campos de cultivo. Rentó la avioneta y dijo, vamos a derramar aceite ungido por toda la ciudad de Guadalajara. Y entonces ahí va el pastor a orar por el aceite, se sube a la avioneta y se van a todo alrededor. Le dio 7 vueltas a la ciudad de Guadalajara. Aleluya. ¿Qué es eso, hermano? Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Huestes espirituales. Y este hermano se lo tomó muy en serio y se subió a los cielos, se fue que andan en las regiones celestes. No hay que ser literalista para entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero tampoco habla acerca de que nosotros vamos a hacer guerra espiritual. Cristo ya venció. Ya no necesitamos estar haciendo guerra. Guerra da usted al Señor, porque dice que no entienden que yo ya vencí en la cruz del Calvario al enemigo. ¿Qué guerra necesitan?
Ya hay gente, ¿verdad?, que anda en las redes sociales, lo he visto, con una espada, y estos apóstoles y los profetas con la espada. Dice: esta espada el Señor me la dio para hacer guerra. La espada que el Señor nos ha dado se llama la Biblia. Si no tienes Biblia en tu vida, no vas a poder ver las cosas espirituales. Si no tienes Biblia en tu vida, no vas a poder ver lo que Dios está haciendo. Si no tienes Biblia en tu vida, no vas a ver la gloria de Dios. Eso es lo que nos falta, pero cuesta trabajo. Por eso es que hay una batalla invisible, que dice que no es contra carne ni sangre. Es decir, no negamos la existencia de problemas reales, porque los que estaban alrededor de Eliseo eran reales, eran soldados, era gente que estaba ahí alrededor. No estaba negando Eliseo la realidad, porque esta es otra. Muchos cristianos hoy en día niegan la realidad y andan tentando a las cosas. Yo recuerdo en el tiempo de la pandemia que decían: eso no existe. ¿Qué están haciendo? Negando la realidad. Había una pandemia, se murió gente que yo amaba, se murió, hermano. Y había todavía personas que decían que no existía el COVID. Yo digo: ¿qué tienen en la cabeza? Pero aquí Eliseo junto con su siervo estaban viendo algo real. Estaban viendo a los soldados. ¿Será que Eliseo estaba ciego y no podía ver a los soldados? Claro que los estaba viendo, pero no estaba promoviendo un triunfalismo fácil, que es lo que hoy en día existe en las iglesias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya hemos predicado acerca de eso, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Ahí andan de imprudentes haciendo cosas, buscando problemas. No se trata de un triunfalismo fácil, se trata de tener fe, porque la fe no elimina la lucha, pero cambia cómo la enfrentamos, hermano. La fe no elimina la lucha, sino te va a ayudar a enfrentar el problema que tienes delante. Y eso nos lleva a la siguiente parte: la fe no ignora las batallas. La fe de Dios, o tener fe en Dios, es porque Él va a pelear por nosotros. Eliseo dijo: uno mayor que ellos está con nosotros. ¿Quién es más grande que todo ejército? Dios. Y eso nos lleva a 3 puntos que quiero compartir con hoy en esta tarde, hermano. Primer punto, en Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 15, el siervo de Eliseo vio un ejército y tembló. Es decir, cuando enfocas, ese es el primer punto, cuando enfocas lo visible, el miedo domina tu corazón. Cuando te enfocas en lo visible, el miedo domina tu corazón. Hace muchos años recuerdo que a mi esposa y a mí nos empezaron a invitar mucho a Chilapa. Los que saben, ¿verdad? Aquí está Rubén, Perla, no me van a dejar mentir. Saben que Chilapa es un lugar de repente peligroso. Para los que no saben, Chilapa es una ciudad que está aquí a unos 40, 50 minutos de Chilpancingo, y pues se oyen cosas muy feas. Y en aquel entonces se oían cosas peores, que quemaban combis, que bajaban gente, que hacían cosas terribles los de la delincuencia. Y nos empezaron a invitar mucho a predicar a una iglesia, porque casualmente ninguno de los pastores de la región o de la zona querían ir allá porque les daba miedo. ¿Y usted cree que a nosotros no nos daba miedo, hermano? Recientemente, cuando me acuerdo que íbamos a ir un fin de semana, acababan de quemar una camioneta, una Urban. No sé si con gente o sin gente, no lo sé, pero la acababan de quemar y estaba muy feo. Humanamente hablando, yo le puedo decir que yo tenía miedo. Yo me metí en ayuno y oración. Yo le dije: Señor, si aquí quedo, esa es mi frase, si aquí quedo, yo estoy haciendo lo que tú me mandaste, que es ir a predicar tu palabra. Si yo en el camino me pasa algo, Señor, yo solamente puedo llegar y ante tu presencia y decirte: yo estaba haciendo lo que tú me enviaste a hacer, y tú decidiste que hasta ahí llegaba mi existencia. Por lo que se ha dado cuenta, varias veces fuimos y varias veces regresamos. Ahora, que en el camino no nos encontramos con cosas feas, sí, hermano. Una vez nos salieron unos viejos acá armados con riflones, y ya llegando aquí a Tixla,
Nosotros veníamos en un bochito que nos habían prestado y el bochito, curiosamente, a los metros más adelante se le reventó el chicote del acelerador y ya no quiso avanzar más el bendito carro y me tuve que bajar junto con mi esposa. El carro no traía herramienta, como le pude, le arreglé, le acomodé el chicote y nos venimos a Chilpancingo. Pero el ser humano es miedoso por naturaleza, hasta el más valiente, hermano, le teme a algo, hasta el más valiente. Bueno, no era que este hombre, el siervo, fuera débil. ¿Sabe qué era? Era humano. Es de humanos tener miedo. Pero su enfoque estaba ¿dónde? En el peligro. Si nosotros nos hubiéramos enfocado o nos enfocamos en el día de hoy en el peligro, ¿sabe qué haríamos? No saldríamos de nuestras casas. Usted que tiene su negocio, su consultorio, su changarro, su trabajo de día a día, si el miedo fuera su enfoque, ¿saldría a la calle? ¿Por qué? Porque está enfocándose ¿en qué? En el miedo. Nosotros, al igual que Eliseo, no nos enfocamos en el miedo, en el temor. Nos enfocamos ¿en quién? En la promesa que Cristo guardará de nosotros. Y si así no fuera, entonces el Señor sabe por qué lo hace. Cuando solo vemos el problema nos consume. Yo conozco muchos cristianos que hoy en día viven presa del miedo, no quieren salir de casa. Hace no mucho tiempo escuché de una persona que llegaron a su negocio a pedirle piso y a partir de ahí no quiso salir de su casa. ¿Por qué? Porque el miedo se enfoca tanto, la persona se puede enfocar tanto en el miedo que inmediatamente cuando el miedo te absorbe, te hace presa y te quedas paralizado. Entonces solamente está viendo el problema y el problema les consume. Por eso voy al punto número 2. Cuando te enfocas en lo invisible de Dios, entonces encuentras confianza sobrenatural. Porque dice la palabra que el Señor nos da paz que rebasa todo entendimiento. ¿Está aquí? Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Eliseo no negó la amenaza. ¿Qué dice? Él le dijo: no tengas miedo. No le dijo: estás ciego, no estás viendo bien, ve a ver a tu oculista, ¿verdad? Que no se dice así, pero bueno, ni modo, es costumbre. Ve a ver a que te hagan un examen, un chequeo de la vista. No, ¿qué le está diciendo? Dice: porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mayor es el que está con nosotros, hermano. Eliseo no negó la amenaza, solo sabía que había una presencia más poderosa rodeándolos. ¿La podía ver Eliseo? No. ¿Qué era lo que Eliseo tenía? Fe. ¿Qué es lo que le falta a usted y a mí? Fe. Porque tenemos miedo, porque nos enfocamos en el problema. Y esto pasa para todas las cosas. No, yo estoy trabajándole duro porque si yo no trabajo hoy, yo no estoy diciendo que esté mal que trabaje hoy, que haga su porvenir, que haga su futuro, pero escuche bien lo que le voy a decir. A veces el miedo es el que nos mueve y decimos: no, yo estoy echándole ganas, yo no voy a la iglesia entre semana, yo no leo, yo no oro, yo no busco, porque no tengo tiempo, porque estoy enfocado en el trabajo, porque quiero tener un porvenir. ¿Estará bien en ese enfoque, hermano? Está desenfocado completamente. Porque el miedo a perder todo lo que tiene lo está llevando a que pierda incluso su propia salvación. Hace unos días yo le decía a una persona: hay muchas personas bautizadas en el infierno y muchos pecadores en el cielo. Entonces no se trata de hacer las cosas que yo creo que están bien, se trata de hacer lo que la Biblia me enseña. Y cuando me enfoco en lo invisible de Dios, encuentro la confianza sobrenatural de que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La confianza espiritual no nace de negar la realidad. Que tenemos problemas, sí. Que hay dificultades, sí. Hermano, estamos al borde de una recesión mundial. Yo no sé si usted recuerda, pero en el 2008 hubo una recesión a nivel global en donde todo se encareció, en donde no había trabajo, en donde el mundo entero entró en un problema más grave que el que encontramos en el COVID.
porque a pesar de que entramos a COVID no hubo una recesión global. Hermano, estamos ante las puertas de un problema. ¿Qué es una recesión? Usted dirá, ay, a mí qué me interesa, eso no me afecta. No, sí nos afecta. Porque todo se va a subir de precio, la gente la van a correr de su trabajo, despachos, lugares de gobierno, hermano. No crea que también nada más la iniciativa privada, de gobierno, van a tener que hacer recortes porque no va a haber dinero. Si no hay empresas, si no hay impuestos, pues no hay dinero para pagarle a los burócratas. Y usted dirá, bueno, ¿y eso que a mí me siguen pagando de todas formas? Bueno, lo que hoy te cuesta un litro de leche, al otro día tal vez ya no lo vas a poder pagar. Y un litro de leche se va a convertir en un artículo de lujo. Yo me asombraba hace unas semanas cuando iba con mi esposa al súper y veía los precios de la canasta básica y está por los cielos. ¿Lo ha visto, hermano? Yo no niego la realidad, pero yo sé que uno mayor que yo está conmigo. Y dice la escritura, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Hasta el día de hoy el Señor ha sido mi sustento. No niego la realidad, estamos pasando por una situación adversa, pero eso me hace ver una realidad mayor, porque tengo confianza en Dios, veo más allá. Y eso me lleva al punto número 3. Ya vimos cuál fue el punto número 1, hermano. Cuando te enfocas en lo visible, el miedo domina tu corazón. Cuando enfocas lo invisible de Dios, encuentras confianza sobrenatural. Y el punto número 3 es, solo la oración puede abrir tu percepción espiritual. Por eso es que hoy en día hay mucha gente que anda buscando gurús espirituales, gente que les abra los ojos. Hermano, nadie les va a poder abrir los ojos si usted no busca a Dios. Nadie. Dios puede bajar en persona. Dios bajó al Getsemaní, Dios bajó en persona en el monte Moriah. Dios estuvo caminando entre nosotros, habló con nosotros, comió con nosotros, estuvo con nosotros y aún así le negaron. ¿Por qué? Porque solo la oración puede abrir tu percepción espiritual. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17, ¿qué dice? Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos. ¿Para qué? Vea. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya. Lo que tú no puedes ver con tus propios ojos, el Señor lo puede hacer cuando tú le pides al Señor que lo hagas. ¿En qué? En oración. Eliseo no le dio una cátedra. No, nos encanta que nos hablen de la palabra y nos den cátedra. Ay, qué padre se siente. Pero yo no puedo abrirte los ojos. Dile que tienes a un lado, yo no puedo. Yo quisiera abrirte los ojos, créeme. Ese sería mi deseo. Yo le pido al Señor, abre sus ojos. Cantamos ese canto de Chris Tomlin, ¿no? Abre mis ojos, oh Cristo. Y a veces hay tanta gente ciega. Yo quiero verte. Y llega la noche y no oramos, no leemos, y yo quiero verte. Qué bonito suena. Pero solo la oración abre los ojos. Eliseo no se sentó con el siervo y le dijo: mira, siéntate, siervo, te voy a dar una cátedra de lo que a mí me ha pasado. No, ¿qué hizo? Se puso en oración y le dijo a Dios: ábrele los ojos a este cabezón, ábrele los ojos a este ciego. No argumentó, oró, porque solo Dios puede abrir los ojos del alma. Por eso, hermano, deja de pedir que cambien las circunstancias. Deja de pedir que, ay Señor, es que ¿por qué me pasa esto a mí? No, deja de enfocarte en qué, en el problema. Habla con Dios y dile: ábreme los ojos, déjame ver más allá. Quiero ver por qué me están pasando estas cosas. ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Pero nos enfocamos tanto en el problema que nos la pasamos quejándonos delante de Dios y le decimos: ay Señor, es que siempre me pasa lo mismo.
Ay, Señor, siempre solo a mí me pasan estas cosas. Hay un profeta que así le dijo al Señor y le dijo: ay, si tú supieras, hay más de 5,000 rodillas doblando en este momento, pasando por lo mismo que tú, y no se están quejando como tú. A ti te traen de comer, estás guardado en una cueva, el Señor te cuida, el Señor te guarda y no se están quejando. Hermano mío, ¿cuántas veces nosotros nos la pasamos quejando? Yo en la semana le mandaba a mi esposa una ilustración que se me hizo muy interesante, y no es que la ilustración iba de la siguiente manera: hay dos enfoques. Uno, el que tú tengas para hacer algo, o que Dios te ha permitido que lo hagas. Por ejemplo, ir a visitar a tu familia, gloria a Dios. ¿A cuántos tienen meses que no pueden ver a sus familias y les gustaría verlas? No puedes. Hay gente que todos los días se ve y se están peleando, y uno que los quiere ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor permite que los tengas, pero no los ves, no te enfocas, no puedes observar, no puedes ir más allá de lo que Dios te ha dado, la bendición. ¿Quién de los que está aquí amaneció sin un techo? ¿Quién de los que está aquí amaneció sin agua en la llave? Bueno, mejor eso ni pregunto, porque ahorita andamos. Ya mejor ni pregunto si se bañó, ¿verdad? No quiero entrar en mayor dificultad. Pero no sé si me explico, hermano. Deje de pedir que cambien las circunstancias, empiece a pedir que cambie tu manera de ver. Nos enfocamos tanto en el problema que nos dejamos que el problema se quede ahí. Dile al Señor: déjame ver qué quieres hacer conmigo. Ver con miedo te encadena, pero ver con fe te libera. Ver con miedo te encadena, pero ver con fe te libera. Pero ver con Dios te transforma. Ver con fe es una cosa, es liberador, pero cuando uno puede ver con los ojos del Señor, te transforma, porque la perspectiva de Dios es mucho más grande que la de nosotros. Con esto quiero terminar. Yo le quiero hacer 3 preguntas, o algunas otras más. ¿Qué he estado viendo últimamente, hermano? ¿Sus deudas? ¿Sus fracasos o nuestros fracasos? ¿Nuestros temores? ¿Y qué ha dejado de ver por estar enfocado en eso? ¿Se acuerda al inicio? Solamente observó en lo que se enfocó. Tal vez alrededor de ti están pasando muchas cosas que te estás perdiendo porque tu enfoque está mal puesto. Hoy el Señor te dice, hermano: deja de alimentar tus miedos. ¿Escuchó? Deja de alimentar tus miedos. Deja de engrandecer tus derrotas. Levanta tus ojos y mira, porque el Señor está con nosotros. Yo sé que muchos de aquí pueden dar testimonio de lo que el Señor hace. ¿Quiere pedirle hoy al Señor que abra sus ojos espirituales? ¿Está dispuesto a rendirle no solo sus problemas, sino su manera de percibir la vida entera? Porque tiene que decirle: Señor, me rindo. Mi percepción a ti cada día no es solamente mi necesidad, sino mi dependencia de ti. Y yo quiero confesarle algo, hermano. Con esto quiero terminar. Yo también he tenido mis temporadas donde veía que las puertas estaban cerradas. Mi esposa puede dar testimonio de que muchas veces hemos estado en esta situación, donde mi oración se sentía vacía, donde muchas veces doblaba rodillas en la noche, y ahí en mi sillón, ahí en mi casa, en la sala, en la casa de usted, ahí en nuestra sala es nuestro lugar de oración. Y muchas veces mi oración no subía más arriba del techo, hermano. Yo me sentía solo, no como Jesús Adrián, que anda diciendo que el Señor ya se olvidó de nosotros, ¿verdad? Pero yo de verdad me llegué a sentir solo y le decía: Señor, ¿qué pasa? Pero cada vez que me atreví a levantar los ojos, encontré lo que mis emociones negaban: que Dios nunca me dejó solo,
que Dios nunca dejó de estar ahí conmigo, como se lo dije al inicio, que sus ángeles nunca se retiraron, hermano, que su amor me sigue sosteniendo. Hoy yo le invito, hermano, a no cerrar sus ojos. Hoy yo le invito a que abra los ojos del alma. Ahí donde estás, dile a Dios: Señor, abre mis ojos, enséñame a ver tu mano en medio de las tormentas. Póngase de pie en esta tarde. Y podrá ver la vida con unos nuevos ojos, pero cuando mire primero a Dios, que es que la sostiene. Eliseo nunca tuvo duda en quién estaba con él. ¿Usted tiene dudas de quién está con usted? Entonces, ¿por qué no abre sus ojos? Cuando se enfoca en los problemas van a seguir. El Señor nunca dijo que no tendríamos problemas, al contrario, dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero el Señor nunca te dijo: enfócate en el problema. Dijo: yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Es decir, Cristo debe de ser nuestro enfoque. Por eso esta palabra que decíamos al principio se aplica perfectamente cuando el Señor nos dijo: puestos, Pablo decía, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Te estás perdiendo